Bienvenidos, manitas. Hoy trabajamos con una pieza de madera de palé y una lata. ¡Empezamos! Primero voy a empezar preparando mi pieza de madera. Quiero simular que son distintos listones, así que los voy a marcar con un destornillador que no le tengáis demasiado aprecio. Voy a hacerle unas hendiduras. Quiero hacer un decapado. Para ello voy a teñir primero la madera. Voy a darle una capa y dejaré secar. Estoy utilizando tinte para madera, pero si no conseguís, también podéis hacer con pinturas acrílicas una aguada. Para que nos sea más fácil levantar la pintura que vamos a aplicar después a la hora de formar el decapado, voy a aplicar una cera incolora en las zonas que después quiero que salte la pintura. Si no tenéis cera incolora, podéis utilizar restos de una vela. De esta manera, cuando lijemos, veréis que la pintura salta enseguida, porque la cera evita que se agarre en nuestra superficie. Siguiente paso, aplicaremos pintura acrílica blanca. Yo lo voy a hacer en blanco, vosotros podéis escoger el color que más os guste. Y tan solo vamos a aplicar una capa, porque como vamos a formar el decapado, tampoco es necesario que nos cubra demasiado nuestra superficie. Y dejaremos secar. Seca la pintura, lijamos con una lija de grano medio y fijaros lo fácil que salta la capa de blanco que hemos aplicado. Voy a hacer decoupage con esta servilleta que me enviaron de Dipinto di Blu y que el diseño es una enredadera. Voy a hacérselo en esta zona de aquí y en esta zona de aquí abajo. Coloco mi servilleta para ver por dónde tengo que recortar y con un pincel humedecido en agua o un pincel de estos de carga de agua voy a ir rasgando el trocito de servilleta que necesito. Retiramos 2 de las 3 capas que lleva la servilleta y nos quedamos con la del dibujo. La colocamos en su lugar y con medium para decoupage o con la blanca rebajada con agua y un pincel de cerdas suaves iremos realizando el decoupage. Aplicamos una capita en la superficie bien extendida y finita y vamos pegando la servilleta. Para terminar de pegarla, el mismo medium, una capa esta vez más generosa por encima de la servilleta. Y podemos seguir cortando más trocitos para hacer la enredadera un pelín más grande. Sigo decorando haciéndole un estarcido y me ayudo de una plantilla floral y pintura acrílica en marrón chocolate. Pues esta pieza la vamos a dejar así de momento, que vaya secando todo bien y pasamos a trabajar con la lata. Voy a empezar retirando el aro de la parte superior para que no nos corte y también la base. La forma que le voy a dar la lata, ya hice un vídeo hace bastante tiempo, diría yo unos añitos, os lo dejaré linkeado en la cajita de descripción. Pues voy a hacerlo exactamente igual que aquella vez, chafando la parte interior. Lo habréis visto en montones de vídeos y en montones de sitios, pero es una forma que se le da a la lata que me encanta. Y en uno de los lados, con el mismo abrelatas, voy a quitarle ese reborde que tiene, que es más rígido, y así me facilitará la tarea de doblarlo.
ayudándonos de un alicate y martillo, vamos a unir la parte de abajo. La vez anterior, aquí en la parte de abajo, lo que hice fue hacerle una doblez. Toda la lata, doblé hacia uno de los lados y presioné. Y ya lo dejé así. Pero esta vez voy a decorarlo un poquito más para que tengáis más opciones. Voy a pasarle un alambre por la parte de abajo y aquí le haré una decoración. Voy a hacerle unos orificios con esta maquineta, la Crop-A-Dile, pero simplemente apoyándose encima de una madera con un punzón también podéis hacerlos. Y ahora vamos a pasarle un alambre. Mi intención era hacerlo con este, que es un poquito más rígido, para que la fornitura que le quiero hacer aquí, que no pierda la forma. Pero me cuesta mucho pasarlo por aquí porque es bastante rígido. Así que he optado por este otro, es del mismo grosor, pero es más blandito. Este se suele utilizar en bisutería. Y ahora vamos a pasar al alambre como si estuviésemos cosiendo. ¿Y la decoración que le voy a hacer? Pues muy sencilla, una espiral. Orificios en la parte superior para colocarle un asa y poderlo colgar. Esta vez sí que voy a utilizar este tipo de alambre que es más rígido para que no se deforme con el peso de mi lata, que como ya habréis deducido va a ser una maceta colgante. Y le vamos dando forma. Y después de pelearme un ratito con el alambre, ya está listo. Para colgar mi maceta, yo me he comprado esta pequeña escuadra decorada y va a ir así, colocado la escuadra atornillada a la madera y la macetita colgando. ¿Que no queréis comprar escuadra? ¿No os queréis pelear con el alambre? Pues otra opción que tenéis es también con una lata, abriéndola, pero sin retirarle del todo la lata. La parte de abajo podéis decorarla exactamente igual o dejarla así. Y levantarle la anilla y con la anilla se podría atornillar. También puede quedar muy bonita. No sé si os apetecerá que haga otra idea con esta lata. Si es así, decírmelo en los comentarios. Y ahora ya pasamos a decorarla. Lo primero vamos a aplicar una imprimación que sea todoterreno. Si es apta para metales, para que el óxido nos tarde más tiempo en salir, mucho mejor. Pero creo que la gracia de este tipo de macetitas es que el óxido florezca. Aún así, aplicamos una imprimación. Y lo voy a hacer con esponjita, para crearle un poco de textura. Seca ya la imprimación, paso a darle color. Para ello voy a utilizar esta pintura tiza en un blanco leche. No es un blanco puro. Me la enviaron de Dipinto di Blu, al igual que este papel de arroz, que es el que voy a utilizar para decorar mi lata. Este pajarito me pareció precioso. Voy a aplicar una capa de este blanco y lo dejaré secar.
Paso a hacer el decoupage y en esta ocasión voy a recortar el pajarito con tijera, justo por el borde. Medium para decoupage o cola blanca rebajada con agua, un pincel de cerdas suaves y aplicamos una capita muy finita y bien extendida. Colocamos nuestro diseño y como es un trocito pequeñito, esta vez no le voy a poner el plástico encima, directamente el mismo medium por encima del centro hacia afuera para que no se nos hagan arrugas. Y como la lata tiene unas hendiduras, vamos a ir con más cuidado y con el pincel ir adaptando el papel al relieve de la lata. Pasamos a integrar la lata a nuestra madera. Voy a utilizar la misma plantilla y el mismo color, marrón chocolate. Y envejecer un poquito con el mismo pincel sin volver a cargar pintura. Unas salpicaduras que ya sabéis que me encantan en verde y blanco. Para proteger el trabajo, en esta ocasión voy a utilizar este barniz de la marca Decoupage, que es especial para exteriores. Mi pieza va a estar a la intemperie. Y este barniz nos asegura que tiene pantalla total al sol y a la lluvia. Un acabado satinado, que es lo único que a mí no me convence, pero es lo que hay. Y nos recomiendan aplicar 3 capas, dejando secar entre capa y capa. Seco ya el barniz, le he colocado con unos tornillos esta pequeña escuadra y para colgarlo por detrás. Ahora ya solo me queda colocarle aquí la plantita y os lo muestro con más detalle. Y colocada la plantita queda así de bonito. Fácil de hacer, ¿no os parece? Si os ha gustado, darle like al vídeo y compartirlo. Yo os espero aquí todos los martes y viernes con más ideas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.